Traders, hoy hablamos de las acciones. ¿Qué son? Las acciones son aquellas partes iguales en las que se divide el capital social de una empresa, es decir, pequeñas partes de la misma. Un empresario que tiene un buen negocio, pues da acceso a nuevos accionistas. ¿Y por qué hace esto si le va bien? Pues el motivo habitual es que necesita conseguir dinero, financiación, para poder hacer crecer su empresa. Las acciones son una muy buena opción para conseguir ese objetivo. Una persona puede poseer varias acciones, recibiendo así el nombre de accionista. Esas acciones vienen a decir que la persona tiene cierta propiedad sobre la empresa, o sea, que le pertenece un porcentaje de la misma. Tener acciones de una compañía da legitimidad al accionista, asegurándole tanto que pueda exigir sus derechos en un momento dado, como el tener que cumplir con sus obligaciones cuando sea necesario. Como derechos, un accionista, por ejemplo, pues puede vender sus acciones, puede pedir información sobre la situación de la empresa o incluso ejercer el voto en la junta de accionistas. Como obligaciones, también entre otras, el accionista deberá soportar posibles pérdidas si en algún momento la empresa pues no está teniendo los resultados esperados. ¿Hay diferentes tipos de acciones? Vamos a hablar de ello, claro que sí. Hagamos un resumen de las más importantes. Acciones ordinarias, son acciones al uso, las más comunes por así decirlo. Acciones preferentes, con esta los accionistas tienen un mayor nivel de derecho a la hora de cobrar el dinero derivado de las mismas. Acciones sin voto, dan al accionista derecho de tipo económico, cobrar los dividendos, pero no otros derechos como por ejemplo el de ejercer el voto dentro de la junta de accionistas. Oye, y hablando de dividendos, ¿qué son esto de los dividendos? Que yo lo he escuchado un montón de veces. Bueno, el dividendo es aquella parte del beneficio de una empresa que éstas deciden repartir entre los accionistas. O sea, que viene siendo como una renta que el accionista recibe por ser propietario de la empresa. Normalmente, las empresas cierran sus cuentas cada año, en el mes de diciembre. Entonces empiezan a calcular el beneficio o la pérdida conseguida con el negocio durante ese año. Si hay beneficio, la empresa toma la decisión de que parte de las ganancias se repartirá entre los accionistas. A esta cantidad repartida se le conoce como payout. Esta decisión también depende en parte de los propios accionistas, que mediante una junta general votan acerca del tema y sobre si el reparto de beneficios se hará en un único pago o bien se va a hacer fraccionado a lo largo del año. Estos serían los denominados dividendos ordinarios, obtenidos de los beneficios de la actividad principal de la empresa. Si existe alguna otra actividad extraordinaria con la que ganar dinero, también cabe la posibilidad de obtener dividendos de ella. Imagina que tu empresa vende muebles en 3 centros repartidos por Andalucía. Si decides vender uno de estos locales, el beneficio obtenido de ello será considerado como extraordinario. Si ese beneficio se decide repartir entre los accionistas, lo hará a través de un pago excepcional exclusivo del ejercicio de ese año. Asimismo, tengo que decirte que existe lo que se conoce como dividendo flexible, con el que en vez de pagar al accionista en efectivo, se le ofrece la posibilidad de recibir más acciones de la propia empresa como pago. Esto seguro que lo habrás oído en alguna ocasión. ¿Cómo funcionan las acciones? Bueno, pues volviendo a las mismas, te tengo que comentar ahora cuál es su funcionamiento básico. El objetivo de comprar acciones es ganar dinero en el mercado de capitales y para ello se invierte en empresas que intuimos que tendrán éxito y un buen rendimiento. Esto asegurará que el valor de las acciones en el futuro aumente, vaya subiendo su precio. Y en el mercado de acciones, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se rige? Pues igual que cualquier otro mercado en el que los precios se deban fijar conforme a la oferta y a la demanda que haya en ese momento. En general, las acciones se compran y venden a través de un intermediario, un agente de bolsa,
que toma las órdenes y compra las acciones en nombre del inversor. Existe también otro tipo de servicios de compra y venta de acciones, como los agentes online, que cobran una tarifa por el intercambio realizado. Las acciones pueden adquirirse pensando en el largo plazo, que su valor aumente con el tiempo, o bien comprarlas de forma constante. La inversión a largo plazo suele ser mejor opción para evitar las posibles fluctuaciones que suceden en el mercado, pues debido a las noticias, a los rumores sobre las cotizaciones de las empresas. ¿Por qué invertir en acciones sirve a medio y largo plazo? Cuando se invierte en acciones a corto plazo, estamos sujetos a los movimientos que tenga el mercado en ese momento. Si acertamos con una tendencia, pues es verdad que podemos obtener unos beneficios interesantes. Esa es la magia del trading y de saber hacerlo. Invertir a medio y largo plazo supone posicionarse en una postura un poco más conservadora, con la que pretendemos alcanzar una rentabilidad anual concreta. En base a esa rentabilidad podemos también reinvertir los dividendos, haciendo uso del interés compuesto y conseguir así doblar nuestro capital en cuestión de unos años. A medio y largo plazo podemos decir que el riesgo, aunque está presente, se puede en cierta medida minimizar. Históricamente es verdad que las inversiones más rentables a largo plazo han sido siempre la de las acciones, por encima de la de los bonos, las divisas o, por ejemplo, el propio oro. ¿Por qué los ricos invierten en ellas? Bueno, esto sería muy buena pregunta. Las personas con amplia solvencia económica saben que las acciones son una buena baza para seguir aumentando su capital y tienen ciertos trucos para conseguir la rentabilidad que desean. Por ejemplo, los millonarios, en vez de invertir solo en acciones caras de una empresa emergente, suelen optar por invertir también en varias empresas que tengan los precios de sus acciones un poquito más asequibles. Así consiguen repartir y diversificar su inversión, aumentando la posibilidad de retorno del dinero. Siempre será más probable que este vuelva a ellos si invierten en varias empresas en lugar de una sola. Es simple cuestión de lógica y aprovechamiento del tiempo. ¿Recuerdas Banco Popular? ¿Qué hubiera pasado si todo tu dinero lo hubieras puesto ahí? Por otro lado, si algo caracteriza a los ricos es que se han formado a nivel financiero y la verdad es que lo saben hacer muy bien, y por eso saben que la paciencia es la clave del éxito cuando se trata de invertir en acciones. Aunque sus acciones se desplomen, su amplio conocimiento del mercado bursátil les indica que mantener la calma es la mejor opción, véase Warren Buffett, ya que puede que transcurrido un tiempo el mercado se vuelva a encauzar. Si esto es así, las acciones recuperan su valor y a largo plazo lo que suelen hacer en términos generales, y digo términos generales porque no es siempre, es aumentarlo. ¿Por qué las acciones son una ventaja con respecto a tener dinero en el banco? Bueno, yo tener dinero en el banco creo que es lo peor que se puede hacer, sobre todo cuando es una cierta cifra. Actualmente los depósitos y otras formas de liquidez siguen siendo la forma de inversión por autonomasia. Tener el dinero en una cuenta corriente puede parecer seguro frente a invertirlo, pero la realidad es que sin darnos cuenta lo perdemos poco a poco, y esto es debido a lo que he explicado en muchos otros vídeos de la inflación. La inflación mide lo que cuesta la vida. Por decirlo de algún modo cercano, se suele calcular mediante el IPC, que es el índice de precios al consumo, y de media lo que una familia suele gastar para poder vivir. Si el IPC sube, la vida se vuelve más cara y las mismas cosas de siempre nos van a costar más dinero. En cambio, si baja, ocurre lo contrario, tu dinero tiene más valor porque puedes hacer más cosas con él. El problema está en que normalmente la inflación tiende a subir. ¿Y qué le ocurre a tus ahorros parados en una cuenta bancaria cuando la inflación sube? Pues que pierden valor. Tienes menos dinero de un año para otro. La inversión, en este caso de acciones, es una forma de mantener tu dinero activo, no dejarlo que se duerma, para que no pierda ese valor que le quitaría la inflación. Arriesgarse un poco en las inversiones a largo plazo puede ser la clave también para asegurarte, por ejemplo, tu jubilación. Y es que el tiempo tiende a mejorar la relación rentabilidad
y riesgo de todas las inversiones.